Tarde. Tarde, profesor. Hola. Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, veamos. Nicolás Sosa está. Nicolás Rico. Alex Arraya. Matías Morales. Aquí, profe. Oscar Cabanillas. Profesor Albarracín Rija presente. Yo no sé que estaba tomando asistencia porque lo escucho muy despacio. Sí, Nicolás, aquí estoy preguntando. Cabanillas. Fernando Nogués. Acá, profe, presente. Buenas. Santiago, buenas tardes. Santiago Valdivieso. Sí, profe, ¿cómo está? ¿Me va? Gonzalo Villasensi. Presente, profe. ¿Cómo está? ¿Me va? Juan Ignacio Cancellieri. Presente. Guillermo Augusto Dimitri. Presente, profe. Juan Julio Bravo. Presente. Candelaria Parajón. Presente. Matías Choquevilca. Agustín Noel Boján. Presente. Pablo Modelo. Presente, profe. Gustavo Alonso, que acabo de llegar. Alguien que no haya nombrado. Nicolás Sosa, que nombré al principio, no te escuché. Sí, profe, presente. Yo no lo había escuchado, se lo escucha despacio. Bien, ya volví. Ayuda más a la computadora. Profe, yo no escuché si me nombró o no. Dígame, Casas. Casas, sí, sí, que nombré. Ah, bien, gracias. A mí tampoco, profesor. No sé si me puedo nombrar. Matías Morales, sí, te nombré. Ah, sí, bueno, presente. Disculpa, no lo puedo escuchar. Profe, disculpe, Alonso nombró. Ah, disculpe. Y Rico María de la Paz, que me acabo de poder. Rico se acaba de ingresar, sí. ¿Cómo estás? Sí. Evangelista, profesor, tampoco lo escuchas, disculpe. Perdón, disculpe. ¿Cómo? Evangelista. Santiago Evan. Sí. Sí. Ah, listo, no lo había escuchado, perdón. Presente. Bien, perfecto. Bueno, Profesor Cabanillas. sí, Cabanillas, tu nombre. No, perdón, tampoco lo escuché. Realmente se lo escucho despacito. Bueno, eso es. Vamos a ver si puedo resolver. Aumentando el volumen. Ustedes díganme ahí si me escuchan mejor. Hola. Sí, profesor, si pudiera Ahí sí. encontrar algún auricular o algo mejor, porque sí es verdad que se lo escucha muy despacio.
sería mejor. Bueno, el tema es que lamentablemente el auricular que tengo no funciona en la computadora. Parece que la computadora tiene el sonido por un lado y el auricular por otro. A ver, déjame un segundo. O capaz, profesor, que le convenga usar su celular porque yo casi no lo escucho nada. Y tengo el volumen al máximo. Es probable, es probable. Vamos a intentar con el celular. Aparte que el celular se me calienta y se consume la batería en 5 minutos. No en 5 minutos, pero en un ratito la consume. Vamos a intentar el celular. ¿Me escuchan mejor ahí? Profe, si quiere, no, se lo escucha despacito, que está con el audio de la computadora y que la cámara del celular, me parece. Ahora sí, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, Ahí está muchísimo mejor. mejor. Fantástico. profe. Bueno, perfecto. Vamos a trabajar hoy día. Viendo el poco interés que tuvieron en inscribirse en la capacitación de RAE, me ponen en la obligación que les hable un poco más del RAE. Hemos visto la clase pasada, parte de lo que era parte del video lo que hablaba sobre obsolescencia programada. ¿Se acuerdan? Hemos visto que la obsolescencia programada tampoco era algo demasiado nuevo. En realidad viene de la época de la invención de las lámparas de iluminación o de los focos. Hemos visto cómo se ha ido incorporando a través del tiempo de manera más generalizada con la revolución industrial. Y en la década del 30, cuando el London, inversionista de Europa del Este, que se traslada a Estados Unidos a hacer negocios, comienza a trabajar con el tema de proponer para sacar a Estados Unidos del crack la incorporación obligatoria de la obsolescencia programada en todos los bienes de uso o los bienes de consumo masivo. Esta cuestión se generaliza después, después se termina sin llegar a ser una obligación formal, digamos, se transformó casi en una obligación en cada una de las empresas generales de los rubros de comercio masivo, de manera tal de mantener de manera cuasi constante el consumo de equipo.
bajo dos figuras, bajo la figura del aparato que se vence y se destruye o se libera, se deja de funcionar un determinado tiempo, o bajo la otra figura que es mucho más perversa todavía, de generar un nuevo, como es la filosofía de lo que marcaba la tendencia norteamericana con respecto al tema, que era generar a través de la publicidad del marketing una nueva necesidad para un bien que aún no había agotado su vida útil, o por lo menos no había terminado de ser disfrutado, como decía la es bastante interesante y es lo que nos marca un poco lo que les comentaba la vez pasada sobre esta sociedad de consumo, esta sociedad del descarte que denuncia nuestro Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y donde nos impone o donde nos exige o nos implora en realidad que nos pongamos todos de acuerdo y comencemos definitivamente a trabajar en la base de la reparación, la preservación y el cuidado de la casa común. Y ahí incorporamos temas como el consumo sustentable. El consumo sustentable no es otra cosa más que lo que propicia el uso de productos y servicios que minimizan la utilización de los recursos naturales y la generación de materiales tóxicos y residuos. Involucra la adopción de tendencias y estilos con menor impacto ambiental. En este caso planteamos que desde esta perspectiva vinculamos a la producción sustentable, que es lo que venimos hablando, que busca armonizar el crecimiento económico y el desarrollo industrial con la inclusión social y el cuidado del ambiente. Esa es la síntesis de lo que habíamos definido al principio de la materia cuando hablábamos de desarrollo sustentable. De esta manera logramos no poner en riesgo las necesidades productivas y sociales ni ambientales de las generaciones futuras, digamos, cerrando la definición completa de desarrollo sustentable. Entonces, la producción sustentable, ¿qué procura? Reducir los riesgos a la salud, reducir los impactos en el ambiente, reducir o disminuir el uso de bienes naturales y aumentar la competitividad de la actividad empresarial. Veamos un poco cuáles son los impactos que produce que genera la producción de artículos eléctricos, de aparatos eléctricos y electrónicos. Los aparatos eléctricos y electrónicos son productos complejos que incluyen numerosas partes, componentes, piezas metálicas y plásticas variadas, tienen plaquetas, pantallas de cristal líquido, cables, baterías, pilas, diversos fluidos, etc. Tienen un sinfín de componentes. Y la producción de estos involucra también bienes naturales no renovables, cuya disponibilidad es escasa. Estamos hablando de, si uno se pone a analizar lo que tiene un equipo, un aparato eléctrico o electrónico, podemos encontrar sin duda cobre, sin duda aluminio, zinc, magnesio, berilio, selenio, cromo, níquel, oro, plata, metales del grupo del platino y tierras raras, así como diversas aleaciones. Por ejemplo, un celular promedio contiene hasta 70 elementos, algunos de ellos muy valorados en la industria electrónica y por su alta conductividad. Para la obtención de estas materias primas, cuyo acceso es cada vez más difícil porque la minería es una actividad que se viene realizando desde hace muchos años, y ustedes han visto, por ejemplo, en el caso del petróleo, cada vez es más dificultoso y cada vez recurrimos a métodos o a yacimientos no convencionales, como el caso de Vaca Muerta, para tratar de obtener petróleo y gas. Lo mismo ocurre con los materiales, con los minerales, como los que estábamos mencionando al principio. Y una cuestión que es importante que les destaque, porque decíamos que eso daba lugar a lo que se da en llamar la minería urbana. Un aparato eléctrico y electrónico o una plaqueta de una computadora puede tener hasta 300 veces más cobre, por ejemplo, que cualquier beta de las mejores betas de la minería tradicional. Entonces, para decíamos, vuelvo a insistir, entonces, para la obtención de estas materias primas, cada vez más difícil acceso,
la explotación minera e hidrocarburífera ha avanzado hacia métodos de extracción cada vez más agresivos que generan grandes impactos ambientales. Destruyen ecosistemas completos, consumen grandes cantidades de agua y energía, utilizan sustancias químicas que pueden ser contaminantes o muy contaminantes para el agua, para el suelo, para el aire. Y muchas veces, además, se cometen violaciones de derechos laborales y humanos, como lo denuncian las compañías como Tecnología Libre de Conflicto y organizaciones como el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. También podemos observar problemas como el desplazamiento de poblaciones, problemas de violencia, trata de personas, etcétera, etcétera, entre otros. Por todo ello, siempre estas actividades suelen enfrentar la resistencia de las poblaciones locales. Ustedes han visto, por ejemplo, el caso de muchas veces la resistencia de pueblos enteros, no solamente de pueblos originarios, sino de pueblos residentes en determinados lugares o regiones del país, donde se presentan una oposición férrea y sostenida a la introducción de nuevas explotaciones mineras. En el caso de la provincia de Catamarca, por ejemplo, la minera La Lumbrera está prácticamente en un proceso de liquidación o de cierre. Ha dejado de trabajar con el sistema de minería a cielo abierto, que es una minería extractiva bastante denostada, en el sentido de que si bien puede no utilizar compuestos que son sumamente peligrosos para el ambiente, el suelo o el agua, o los seres humanos, sin embargo, se realiza un tipo de extracción donde modifica sustancialmente el paisaje. Una minería a cielo abierto, una mina a cielo abierto, es observable, el cuenco, que se realiza una vez que finaliza, es observable desde la Luna. Por el volumen, el tamaño y la profundidad y genera nuevas montañas, digamos, porque todo lo que para sacar gramos de este material se mueven toneladas de suelo, y estas toneladas de suelo que se mueven de la roca son depositadas luego en escombreras que van generando nuevas montañas, digamos, son nuevas formaciones. Y por otro lado, los procesos de extracción se utilizan algunos elementos ácidos que van a ir a terminar como efluentes en un dique de cola, que es el lugar donde se deposita estos efluentes para su evaporación natural y su drenaje natural, y se produce una suerte de drenaje ácido. El drenaje ácido es un drenaje natural. Hay muchos lugares de la provincia de Catamarca, del país, de la región, donde se produce esta suerte de drenaje ácido natural, pero bueno, este es un proceso acelerado, digamos, cuando se trata de la minería, porque está concentrado. Y no obstante ello, se mueven grandes volúmenes de lodos los cuales conllevan entre sí minerales. Estos minerales llevan, en el caso de la minera La Lumbrera, desde la provincia de Catamarca, a través de un mineraloducto, hasta la localidad de Ranchillos, donde está la planta de filtros de la empresa La Lumbrera, y donde por una serie de prensados van sacando toda la humedad de este material, y solamente la torta sólida o semisólida es dispuesta en vagones de ferrocarril, que tienen acceso hasta el interior de la planta. En esto se llenan estos contenedores. Estos vagones contenedores se llenan con el material del filtrado, y el material del filtrado, una vez completo la formación, es remitido a la provincia de Rosario de Santa Fe, donde es embarcado directamente en puerto y es remitido directamente a Europa, donde se hace la extracción de esta torta de los distintos materiales que se usan, fundamentalmente cobre, fundamentalmente oro, algo de plata y algunos otros metales como berilio y platino y otros que están en mucha menor proporción. En el caso puntual las aguas residuales que quedan de esta filtración son tratadas en la planta de tratamiento de efluentes que tiene la minera La Lumbrera en ese punto de Ranchillos, y son volcados luego de su tratamiento a
un canal artificial que es el desagüe provincial número 2, desagüe y drenaje provincial número 2, el DP2, y transcurre hasta unirse con el DP1 y conformar el canal troncal de desagüe de la provincia de Tucumán, que va a desaguar sobre las aguas de del dique Termas Rion. La prueba más contundente que hacen los directivos de Minera Lubrera cada vez que hacemos una inspección sobre la planta de tratamiento es montarse sobre la planta de tratamiento, tomar una muestra, un vaso de agua, en un vaso tomar una muestra sobre el líquido que decae de la planta de tratamiento hacia la laguna final, donde viven unos patos, y ellos beben de ese vaso de agua para demostrar su inocuidad. Finalizada esta tarea y antes del vuelco final, este fluente que es de agua recibe una clorinación, digamos, se le aplica cloro cual si fuese agua potable, a los fines de eliminar cualquier tipo de contagio, cualquier tipo de bacteria o ser vivo que pudiese contener en ese momento el agua y volcarlo sin ningún tipo de elementos químicos, elementos biológicos al canal del DP2. Bueno, entonces les comentaba de que la minería siempre genera, este tipo de actividad siempre genera resistencia de las poblaciones locales, por lo general, por temor a la contaminación, o en otros casos, que no es menor, por la competencia en el uso del agua con actividades agrícolas o ganaderas, u otras actividades tradicionales de las comunidades en las que se asienta. La minería en Chile, por ejemplo, cuando tenemos una diferencia sustancial con la Argentina en lo que respecta al estatus jurídico del agua. El agua en la República Argentina, que nosotros tenemos, nos guiamos por el derecho español, hemos heredado el derecho español, que a su vez proviene también del derecho romano. El agua es un bien de dominio público, o sea, el agua es un bien de todos, es un bien de la humanidad, de la comunidad. Entonces, para generar un orden en el uso y el consumo del agua, al ser un bien de dominio público, el Estado ejerce la tutela y el control sobre el manejo y la gestión del agua. Todo el mundo tiene derecho a los usos comunes del agua, a los usos comunes, no hacia los usos especiales. ¿Qué son los usos especiales? Todos aquellos que se realizan, digamos, para obtener un provecho de ella. En el caso de los usos, los usos comunes son mucho más fácilmente entendibles, como todos aquellos que se pueden utilizar, se pueden hacer uso o ser goce sin necesidad de la utilización de fuerzas físicas o mecánicas para su extracción. O sea, yo puedo ir y tomar de un río, un arroyo, una laguna, toda el agua que pueda, con un balde o con otro elemento, otro cuenco que me permita retirarla, y llevarla hasta el lugar donde la voy a utilizar para riego, para bebida, para lo que fuere. Y eso tengo derecho sin necesidad de obtener concesión alguna. Ahora, si yo voy a hacer algún tipo de explotación con esa agua, de cualquier naturaleza, ya sea agua para consumo humano, porque voy a tomar el agua, voy a hacer una purificación de esa agua, y luego la voy a potabilizar y la voy a distribuir para consumo en la comunidad, y todo eso va a tener un precio. Entonces ya no es un uso común, es un uso especial, el uso para consumo humano. Si yo voy a tomar el agua para abrevar un ganado que no está en tránsito, sino que está en una propiedad que es mía, entonces en cuyo caso ya voy a hacer un uso especial del agua de bebida para ganado. Si yo voy a tomar esa agua y voy a trabajar
regando una propiedad que tiene implantado un determinado cultivo, ya no estoy haciendo un uso común del agua, sino que estoy haciendo un uso especial, porque para ello tengo que generar mínimamente una toma sobre el río o el cauce o la fuente de agua de que se tratare y derivar las aguas con un método físico y lograr llegar hasta mi propiedad o a la propiedad que pretendo irrigar y en esa propiedad distribuir por gravedad sobre toda la propiedad. El agua siempre va por gravedad, no se olviden ustedes. El agua no sube, el agua siempre se desplaza por gravedad hacia el punto más bajo, el agua no tiene forma, toma la forma del recipiente que la contiene, entonces cuando uno la pone en un sistema de conducción, sea cerrado o abierto, que tiene una determinada pendiente, el agua por gravedad se dirige hacia otro lado, digamos, hacia el lado distinto al que naturalmente debería dirigirse, y todos estos usos especiales, que hay más, no voy a entrar en demasiados detalles, porque no es algo que a ustedes les interese demasiado, pero todos estos usos especiales se pueden realizar mediante la obtención de una concesión de uso. Esta concesión de uso es un permiso que otorga el Estado a través de su administración, a través del organismo administrador del agua, del organismo la autoridad de aplicación en materia de agua, que le permite al ciudadano o a la persona jurídica hacer un uso privado de un bien que es público. Para eso conlleva una serie de obligaciones, y esa serie de obligaciones, y obviamente también tiene beneficios, o tiene derechos, esa serie de obligaciones importan también el pago de un canon, que es el canon no es otra cosa más que pagar por hacer un uso privado de un bien que es público. Eso es en el caso de la República Argentina, en el caso de España, en el caso de muchos países. En el caso de Chile, el agua es un bien de dominio privado. Y el agua es un bien que se puede enajenar. Yo soy dueño de una acción de agua y con esa acción de agua, que tiene una determinada cantidad de metros cúbicos sobre una fuente determinada que yo adquirí en su momento, puedo venderla ya sea para consumo humano, para riego, para bebida o para minería. La mayoría de la minería chilena que son famosos por sus minas de cobre, digamos, son el mayor productor de cobre del mundo es Chile, y las minas de cobre en general están todas situadas al norte de Chile. Los que conocen Chile saben que el norte de Chile es la parte más seca de Chile, a diferencia de lo que es el sur de Chile, que coincide con el sur nuestro, que en realidad es la parte más húmeda de Chile. Chile está dividido claramente en dos fracciones, una fracción muy seca, casi desértica, o es más, bien desértica en el caso del extremo norte, donde está los desiertos por donde se corría, los desiertos por donde se corría el famoso Dakar, que se corrió en varias oportunidades por la Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Y tenemos también una zona muy húmeda o perhúmeda, que es la zona patagónica. En ese sector de la Patagonia, en la zona patagónica nuestra, que es más seca, y la zona del sur de Chile, que es más húmeda, porque los vientos húmedos que provienen del Pacífico, dejan su humedad sobre la cordillera, en el faldeo de la cordillera, y pasan secos para el lado argentino. No obstante ello, todavía quedan esos glaciares que producen grandes cantidades de agua y que conforman ríos muy importantes en el sur de la provincia, en el sur de la Argentina, y que conforman también en muchos casos grandes lagunas y diques, como el caso de Chocón Cerro Colorado, una de las principales, si no la principal obra hidroeléctrica argentina sola. Después también tenemos otras que son obras hidroeléctricas conjuntas, como Yacyretá, Corpus e Itaipú,
que son bi o trinacionales, con Paraguay o con Paraguay y Brasil. Entonces, en el caso de Chile, cuando la minera necesita una acción de agua para poder utilizar el agua para la minería, esa acción de agua puede transformarse en varios millones de dólares. Entonces cotiza en bolsa. Las acciones de agua cotizan en la bolsa de Chile. Y de repente yo soy una empresa minera que tengo un gran poderío económico, puedo llegar a pagar varios millones de dólares por esa acción de agua para utilizar la minería en detrimento del consumo humano. Por eso es que generan este tipo de conflictos que se ven agravados en regiones como estas, como en Chile, donde tenemos otro tipo de manejo de agua. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Una consulta. Las acciones que usted dice, ¿cuánto cotiza? ¿Cotiza tan caro el agua? ¿La acción de agua en Chile? Sí, sí, sí. Sí, la acción de agua en Chile vale varios en el norte de Chile, ¿no? Donde el agua es muy escasa, estamos hablando de un desierto. Cotiza en varios millones de dólares, sí. Una acción de agua en el sur de Chile, que es para riego de vid, para generar vinos de buena calidad, cotiza, no llega al dólar por metro cúbico. Así que, digamos que hay una diferencia. Hay una diferencia sustancial. Claro, hay una diferencia sustancial en lo que refiere al costo de oportunidad. No es el mismo costo de oportunidad el que yo tengo para generar varios millones de dólares en la extracción de oro, cobre, porque el cobre no lo encontramos solo, en una mina de cobre normalmente encontramos otros materiales preciosos, como el oro, como la plata, como el platino, como las tierras raras. Entonces, sacamos mucho cobre, que es el fuerte del negocio, pero también sacamos otros minerales, digamos. Y normalmente se mueven millones de dólares. Eso es ustedes pueden observar en la balanza comercial argentina, las mineras cuando trabajan en la República Argentina tienen que pagar un impuesto y tienen que pagar tienen que pagar retenciones, y esas retenciones son un porcentaje del orden del 5 al 10% de lo que declaran como extraído y retirado del país. Y esos valores generan varias veces las centenas y a veces el millar de dólares cuando cada declaración de impuesto de una minera. O sea que imagínense ustedes los valores que se retiran y los valores que mueven la minera. Yo siendo el de la minera, profesor, ¿no me conviene traer agua? ¿No me sale más barato traer agua de último? El tema es la disponibilidad. Si hubiera, sí, pero en este caso no hay. Entonces no tenés agua, al no tener agua, no podés, digamos, los consumos de agua en una minera son importantes, ¿verdad? Te digo que conforman diques, digamos, los excedentes de agua conforman diques. Además, en el caso de la explotación minera en particular, lo que se hace es, todo ese material que estamos sacando, tenemos que modificarle la densidad. Yo no puedo mandar por un mineraloducto o no puedo mandar tierra ni material molido, entonces tengo que diluirlo en agua o ponerlo en un vehículo para poder transportarlo. Entonces genera una dilución importante. Para la extracción también se hace, cuando yo quiero separar minerales por diferentes pesos, lo que hago también es diluirlo en agua y dejarlo descantar. Al dejarlo descantar, después de una agitación, se separan por gravedad, cayendo primero los más pesados y los más livianos hacia arriba. Hay una prueba, esta es una prueba muy particular que se hace cuando, la más sencilla de todas, cuando se hace en agronomía, cuando queremos decir la textura de un suelo o el tipo de suelo que tenemos. Entonces, para hacer lo que hago, tomo una muestra de suelo, lo pongo en un bote cerrado, le agrego agua al bote, diluyo el material, lo agito con mucha fuerza, como si agitara una botella de espumante para que después bañara a los competidores en un podio de automovilismo. Y cuando lo he agitado lo dejo decantar, lo deposito quieto para que decante, y cuando decanta
se separan las fracciones de los distintos tipos de componentes que tiene el suelo, la fracción arcillosa, la fracción limosa, la fracción arenosa, y esas tres fracciones, el porcentaje de cada una de ellas me da en un cuadro de textura, que es un triángulo en realidad. Los agrónomos entraban en un triángulo de textura y nos fijamos y decimos, este es un suelo, suelo arcillo limoso, limo arcilloso, o areno limo arcilloso, depende del porcentaje de cada una de las fracciones que esté presente en esa muestra. En el caso de los minerales se hace lo mismo, nada más que no con el objeto de buscar texturas, sino con el objeto de buscar minerales que se depositan por distintos pesos. Entonces los pesos moleculares hacen que se depositen en distintas fracciones, son retiradas estas fracciones mezcladas con algo de tierras todavía, y así son disueltas y enviadas a los lugares donde se va a filtrar, o filtradas en el lugar donde está. Esas son las distintas. Pero los volúmenes de agua, imagínense ustedes, estoy diciendo que mueven montañas, que los huecos pueden tener. El camión, los camiones, ¿ustedes han visto alguna vez en una fotografía o algo los camiones de Mineral Lumbrera? El camión de Mineral Lumbrera tiene ruedas. Las ruedas del camión de Mineral Lumbrera tienen aproximadamente entre 4 y 6 metros de diámetro. Ese es el tamaño de la rueda del camión. El camión tiene la dimensión necesaria y suficiente como para que 4 ruedas de 4 o 6 metros de diámetro soporten toda su estructura y permita deslizarse por el cráter que se realiza en la Tierra para ir trabajando. Las máquinas excavadoras de la minería son máquinas que tienen unos vasos de excavación. Digamos, la retroexcavadora más grande que ustedes van a ver en general en la Argentina y tal vez en otros lugares de Latinoamérica son la serie 200 de Komatsu, de John Deere, de Caterpillar y de otras que funcionan en el país, que tienen aproximadamente 1,5 metros cúbico, que son las más grandes, son de brazos de 12, 16, 18 metros de largo, digamos, nos permite hacer excavaciones muy largas y en zonas muy profundas y extraer en cada palada 1,5 metros cúbico. Algunas pueden llegar a tener modificadas hasta 2 metros cúbicos. El vaso de extracción de la minera lumbrera y de cualquier minera que haga minería a cielo abierto son vasos que parten de los 10 metros cúbicos en adelante. Así que imagínense el tamaño de la máquina y del brazo para poder sostener en un sistema de palanca 10 metros cúbicos de material rocoso, terroso, etcétera, etcétera, que podemos extraer del subsuelo de la Tierra, digamos, de donde estamos trabajando. Los pozos que se hacen tienen profundidades que pueden llegar a superar holgadamente los 100 metros de profundidad y se van trabajando en aperturas circulares de manera tal de ir buscando la profundidad, y a medida que vamos avanzando en profundidad, los caminos van quedando, los caminos de acceso, de ascenso y descenso de estos vehículos van quedando calados en las laderas estas que se han hecho descendentes, y el cráter es tan profundo, digamos, que uno genera vértigo mirarlo desde arriba. Y es tan grande el cráter que, como les decía en un principio, se observa desde la Luna. Esto es la minería que hay que hacer para que podamos tener aparatos eléctricos y electrónicos. Esta es la minería que se viene haciendo desde hace muchos años para poder tener aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, muchas veces escuchamos a esta gente que se queja, genera resistencia. A veces se dan algunas situaciones de extrema violencia, que llegan incluso al asesinato de líderes comunitarios que se oponen a este tipo de actividades. Hay un caso emblemático que es el Acuerdo de Escazú, acerca del derecho de participación, al acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, que alerta precisamente sobre la necesidad de proteger la vida de las personas que defienden el ambiente en América Latina y el Caribe.
esta región del mundo es donde se registran la mayor cantidad de estos hechos. Esto ha sido largamente el caso Escazú fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica, en Escazú precisamente, y ratificado por la Argentina en septiembre del 2020, y un convenio vinculante. Es un convenio que forma parte, tiene rango constitucional, como todos los convenios internacionales que refrenda la República Argentina. Bueno, entonces les decía, volviendo al tema, que hay una cuestión, si se quiere, hipócrita de la sociedad, en el sentido de que por un lado tenemos un discurso ambientalista donde decimos no queremos minería a cielo abierto, no queremos esto, no queremos que haya minería, no se toquen los recursos naturales, pero por otro lado no queremos dejar de utilizar una computadora, no queremos dejar de utilizar un celular, no queremos dejar de utilizar todos aquellos elementos que contienen estos materiales que son necesarios para su fabricación, que hacen al confort y a la mejora de la calidad de vida como seres humanos. Entonces, tenemos que buscar el punto de equilibrio, que es lo importante en toda esta historia. Por otro lado, algunos aparatos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas, que si bien son necesarias para garantizar la funcionalidad, al liberarse pueden ser perjudiciales para la salud humana y el ambiente. Algunas de estas sustancias, por ejemplo, son el cadmio, el mercurio, el plomo, el arsénico, el fósforo, aceites peligrosos, gases que agotan la capa de ozono, gases de efecto invernadero, que contribuyen también al calentamiento global. Algunos retardantes de llama utilizados en las plaquetas de circuito y carcasas orgánicas, de carcasas plásticas, son contaminantes orgánicos persistentes o COP, que no se descomponen fácilmente y se acumulan en el ambiente. Los COP, o los contaminantes orgánicos persistentes, son elementos peligrosos que se encuentran en químicos industriales, en agroquímicos, en aditivos, en retardantes de llama, entre muchas otras aplicaciones. Por sus propiedades, cuando se liberan al ambiente, perduran durante mucho tiempo, por eso son persistentes. Tienen potencial de trasladarse a grandes distancias porque son muy livianos y fáciles de llevar, y de acumularse en los seres vivos. Hay un proceso en los seres vivos que se llama bioacumulación, que quiere decir que consiste, por ejemplo, en que si este compuesto orgánico persistente o este contaminante orgánico persistente se deposita en una hoja y es comido después por un animal herbívoro, y después ese animal herbívoro o es comido en la cadena trófica por otro, por algún predador mayor o por el hombre, transmite esa contaminación que ha tomado de la planta, ha acumulado en su organismo y la transmite a la persona que está por encima, al ser vivo que está por encima de él en la cadena trófica, incrementando la contaminación. Por eso se llama proceso de bioacumulación. Entonces, para que les quede claro, estos compuestos orgánicos persistentes o contaminantes orgánicos persistentes, por sus características, por sus propiedades, cuando se liberan al ambiente, perduran durante mucho tiempo. Por eso se les llama persistentes. Tienen potencial de trasladarse a grandes distancias porque normalmente son muy livianos, son fácilmente trasladables, se acumulan en los seres vivos y se magnifican en las cadenas alimentarias. Los COP pueden afectar gravemente la salud, chicos. Puede producir cáncer, alergias, hipersensibilidad, daños al sistema nervioso, y, al central, del periférico, desórdenes reproductivos, perturbación del sistema inmunológico. En el 2005, la Argentina ratifica el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Desde entonces, de manera progresiva, va limitando y eliminando de a poco estas sustancias. El proyecto PREAL, del cual
la Argentina está abocada, digamos, en el tema de la eliminación o la liberación de lo que es residuos el reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos. Busca precisamente fortalecer las capacidades nacionales para la gestión racional de los COP que se encuentran presentes en América Latina. Bueno, vamos a aplazar la clase que viene. Ya me está avisando que ya tengo clase que viene en 10 minutos. Es importante que les comente un poco sobre la desigualdad en el consumo y en la distribución de costos. Porque esto, que aunque aumente el consumo de los aparatos eléctricos y electrónicos y aumenta en todo el mundo, la distribución planetaria de su producción y consumo no es homogénea, y eso ustedes lo saben. La fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentra muy concentrada en pocas empresas, pero los procesos están fragmentados y algunas etapas se han relocalizado fuera de los países de origen de las casas matrices. Por ejemplo, el ensamblado final suele realizarse en países de desarrollo por diversas razones, como el menor costo de la mano de obra, fundamentalmente, entre otros beneficios fiscales o de legislación laboral más laxa, fundamentalmente. Y por su parte, en los últimos años el consumo de los aparatos eléctricos y electrónicos viene creciendo en los países en desarrollo. En los países desarrollados es mucho menor la cantidad de aparatos por persona que puede haber en un hogar promedio. Paradójicamente, los países de los que se extrae la materia prima para la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, con el costo social y ambiental que ello implica, suelen ser importadores de estos productos y son los que registran el menor consumo. Ahora, ¿cuál es el problema general de los residuos eléctricos y electrónicos? Cuando una persona, una institución o una empresa toman la decisión de descartarlo, el aparato eléctrico o electrónico pasa a ser un residuo de aparato eléctrico o electrónico. En el 2014, la iniciativa Solucionar el Problema de los Residuos Electrónicos, STEP en inglés, estableció el término RAE, que abarca todos los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus partes descartados por su propietario como residuos sin la intención de reutilización. Esto es importante que sepan que se transforma en un residuo para nosotros cuando no hay intención de reutilización por parte del usuario que lo descarta. Parece una tontera y parece una obviedad, pero es importante que se destaque, porque yo puedo retenerlo, guardarlo, porque tengo intención de reutilizarlo, en cuyo caso ya no es un residuo, todavía sigue siendo un recurso. A pesar de este acuerdo sobre la definición general, hay diferencias en la forma en que los distintos países definen y categorizan a los residuos electrónicos. Esta es una de las grandes dificultades para poder elaborar estadísticas que sean comparables. Ustedes saben que si no tenemos el mismo método y no tenemos las mismas definiciones, no podemos bajo ningún punto de vista generar estadísticas sobre el particular. Bien, ahora internacionalmente se suele considerar la clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos que hace la Unión Europea en sus directivas sobre RAE como la más adecuada. La clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos, bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo, no vamos a entrar en ese tema. Ni vamos a entrar a ver lo que son las clasificaciones porque no tiene mucho sentido en su momento. Sí quiero que sepan que siguiendo el razonamiento que hemos realizado hasta acá, resulta lógico pensar que cuanto más acelerada es la producción de aparatos eléctricos y electrónicos,
y el ritmo de recambio, mayor va a ser la generación de residuos. De hecho, esta corriente de residuos es la que más ha crecido en las últimas décadas, ya lo hemos charlado al principio del tema. Y todo indica que lo va a seguir haciendo a un ritmo mayor que el resto de los residuos. Se calcula, ahora ya no hablamos del cálculo del 2050, se calcula que para el 2030 la generación de RAE va a haber aumentado un 56% promedio, más que los residuos sólidos urbanos, que crecería aproximadamente un 25% en ese mismo periodo. La falta de congruencia entre el criterio para la definición de RAE y la escasez de información en la mayoría de los países son obstáculos para generar estadísticas y análisis suficientes que permitan avanzar en la solución de esta problemática. Contar con datos de calidad sobre los flujos y cantidad de RAE es fundamental para poder diseñar políticas públicas adecuadas, para planificar, evaluar y fijar metas. A nivel internacional es esencial contar con clasificaciones y estadísticas comparables para el seguimiento de movimientos transfronterizos y aportaciones ilegales, uno de los principales problemas vinculados a los RAE a nivel mundial. No se olviden ustedes que la Constitución del 94 decía claramente en el artículo 41 o anterior, en el año 91, cuando se sanciona la 24051, que prohibía taxativamente la importación o el ingreso al país de artículos, de elementos peligrosos, de residuos peligrosos. Entre otras cosas, se refería obviamente a los RAEs. Hay un informe del Observatorio Mundial de Residuos Eléctricos, también conocido como The Global E-Waste Monitor, que ha sido publicado en el 2020, que dice que en el mundo se generaron 56 millones de toneladas de RAE durante 2019, lo que equivale a 7,3 kilogramos anuales por habitante por año. Es un aumento del 21% desde el 2014 y se estima que de no tomarse medidas vamos a llegar a 74 millones de toneladas en el 2030. Bueno, chicos, vamos a dejar acá porque ya vamos a entrar a hablar de... Yo les quiero ver si puedo compartirle la pantalla para mostrarle algunas cosas que tengo acá. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el camino que siguen los residuos? Hay un pequeño flujograma que he sacado del manual de RAE que dice el camino que siguen los RAE de las 53,6 millones de toneladas de RAE. Solamente 9,3 toneladas son gestionadas y 44,3 millones de toneladas no tienen destino conocido. Entonces, esto genera complicaciones importantes que las vamos a analizar la clase que viene. Y fundamentalmente el tema de el contrabando, el ingreso por contrabando o el paso transfronterizo de estos residuos, porque yo me quiero sacar de encima lo que tengo y puede generar complicaciones en mi nación y se lo paso a otra región o a otro país. ¿Eso sucede? Pareciera que no, pero sí sucede, chicos, lamentablemente Es sí. como que no me imagino cómo agarras un camión de basura y lo pasas a otro lado, así, sin más. Se lo disfraza bajo varias normas. Ustedes han visto, en los que han prestado un poco de atención en el video que hemos visto la clase pasada, cómo este país africano denunciaba que esa ayuda humanitaria que venía en forma de tecnología no era más que chatarra electrónica que generaba sendos basurales electrónicos a lo largo del país porque ninguna de ellas tenía posibilidades de reuso. En realidad lo que le mandaban era basura, disfrazada con el nombre de ayuda tecnológica, te mando todo esto para
darte una mano con la tecnología y demás. Sucede, lamentablemente sucede. El hombre es el lobo del hombre, decía un filósofo contemporáneo, y en este sistema capitalista es donde se demuestra con mayor crueldad toda esta situación, que cuando uno lee cuando uno lee la encíclica Laudato Si, en particular, digamos, porque es la que hace la mayor denuncia, porque no nos olvidemos que la dimensión ambiental, entre los objetivos del desarrollo sustentable, o los ODS que todas las naciones del mundo se pusieron de acuerdo para atender y resolver como objetivo de milenio, y como para tener pretendidamente resuelto hasta el año 2030, el número 1 es la pobreza. El número 1 es combatir la pobreza. Porque la pobreza genera todo este tipo de cosas. La pobreza genera que yo, en una región pobre, reciba el residuo de los países ricos a cambio de algún tipo de ayuda, crédito o lo que fuere, porque muchas veces no es precisamente el dinero santo el que llega. Eso le iba a preguntar, profesor. Creo en algún momento haber visto, hay algunos países que dan su territorio o alguna parte de su territorio para aceptar basura de otros y le cobran por esa acción. En algunos, no es que en general no es una práctica visible, pero a ver, en algún momento la República Argentina, y sobre todo en la época es para ponerlo en un ejemplo cercano, porque si no lo puedo llevar a Europa, lo que fue el Acuerdo de Basilea, porque en el Acuerdo de Basilea era precisamente porque algunos países querían llevar basura nuclear de un país a otro, que por cuestiones económicas o por lo que fuera iba a aceptarle la basura económica, la basura nuclear, iba a tratar o radioactiva y tratar de sostenerla en su lugar. En la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, fue toda una discusión en el país la posibilidad de que la Patagonia se transforme en un basurero nuclear mundial y el mundo pueda remitir su basura nuclear agotada, digamos, para que sean en realidad dispuestas, porque ni siquiera tratadas, dispuestas en la Patagonia Argentina. Fue un caso, calculo que la mayoría de ustedes no había nacido todavía, porque en la década del 90, fue un caso muy sonoro, digamos, se discutió mucho, se habló mucho, y finalmente triunfó el criterio conservacionista en el sentido de no permitir este traspaso de basura electrónica de un lugar a otro. Pero los traspases, los traslados, digamos, o los trasvases, hay muchos trasvases de cuenca, por ejemplo, no son tan notorios como los de la basura, pero el Estado de Israel particularmente es un Estado que no tiene agua. Y uno de los principales conflictos en la región es por el lago Tiberíades, que es el que en definitiva nutre o sirve o abastece de agua para consumo humano y los demás usos en el Estado de Israel. El lago Tiberíades pertenecía a otro estado y bueno, después de una guerra adquirieron ese pedazo de territorio, y hoy es largamente custodiada por todo el ejército israelí, y de ahí nace un acueducto que atraviesa todo el Estado de Israel y abastece a todas las ciudades del Estado de Israel y a los kibbutz, que son los lugares de producción agrícola que tiene Israel. Y bueno, hay un sistema de reuso. Israel, digamos, ha desarrollado mucha tecnología en el tema de agua, pero eso, y el otro tema, el tema de los residuos. El tema de los residuos genera en sociología lo que se llama un efecto NIMBY. NIMBY por sus siglas en inglés, que quiere decir no quiero en mi jardín trasero, o sea, no en mi jardín trasero.
Entonces, yo quiero que me saquen la basura. Yo saco los residuos todos los días a la puerta de mi casa. Quiero que se lo lleven, pero que se lo lleven lejos. No lo quiero a la puerta de mi casa, ni lo quiero en mi jardín trasero. Entonces, uno de los grandes problemas de las sociedades actuales es dónde disponemos los residuos sólidos urbanos. Entonces, en la provincia de Tucumán fue todo un tema el cierre de los basurales que teníamos gestionado por la empresa 9 de Julio, por la anterior empresa que era Diavini, una que estaba antes de la 9 de Julio, después por la empresa Servicio de Construcción La Habana, que estaba cada pintado, para terminar después de un largo proceso en lo que hoy es Overa Pozo, a 50 kilómetros de distancia del lugar de origen, estamos haciendo la disposición final de nuestros residuos sólidos urbanos. Entonces, el tema del movimiento de residuos es un tema en todo el mundo, no solamente en Tucumán, no solamente en el país. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Nada, profe. Todo bien, profe. Por ahora no. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay dudas, si no tienen otra cosa, nos vemos. Les pido disculpas por el aburrimiento de la clase, pero bueno, no soy precisamente divertido, pero trato de volcarle mi mayor experiencia en todos estos temas, para que ustedes tengan una idea clara de lo que es el elemento, los materiales con los que van a trabajar el día de mañana. Bueno, a cuidarse y nos vemos en la clase que viene, Dios mediante. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Hasta luego.